para decirme que, bueno, que va a llegar más gente, pero ya es la hora, y bueno, cuando lleguen, pues que ocupen sus espacios, ¿no? Sus sitios. Bueno, vamos a ver, mira, este va a ser un acto importante también, y tenemos con nosotros hoy a la conferenciante Aixole Araneta, que es sesóloga, que es de San Sebastián, y es sobre todo sesóloga, y que nos va a hablar de un tema que bajo el título que dice así: así es, nadie nace en un cuerpo equivocado, una revisión sobre lo trans al hilo de sus propuestas legislativas. Esta es una nueva oferta que Cauce Nalón ofrece a los asistentes y a todos nosotros, porque, como sabéis, el pasado 20 de mayo, aquí en esta misma sala, hubo otra propuesta defendida en aquellos momentos por los psicólogos Marino y Arrasti, que bajo, no con la ironía del título, pero más o menos basado justamente en eso, ¿no? No hay ningún cuerpo equivocado, ¿no? Nadie nace en un cuerpo equivocado. La conferencia se tuvo que poner por razones de título diferente, pero en realidad era ese, ¿no? Entonces aquí Aixole lo describe de esta forma, ¿no? También con una cierta ironía. Así es, nadie nace en un cuerpo equivocado. Bueno, y después una revisión sobre lo trans y al hilo de las propuestas legislativas. Hay una diferencia respecto a... Bueno, como sabéis, este es un acto que está organizado, yo después me voy a sentar ahí y ya continúa la mesa, ¿no? Está organizado por la Universidad de Oviedo, el Ayuntamiento de Cauce Nalón, el Ayuntamiento de Langreo y la colaboración de Nueva España. Lo mismo que fue en la otra ocasión. Y tengo que decir dos ausencias en la mesa que estaban confirmadas, pero que por razones de enfermedad no están. Que es la directora de los proyectos culturales, Miriam Perendones, que fue la que presentó tanto en el otro acto a Marino como a Rasti, y Alba, que también iba a estar aquí, y que las dos me llamaron a mí, llamaron a Rosa, que fue la colaboradora desde el principio, que tuvimos en Cauce con Rosa, la concejal de Podemos, que está ahí, al lado de... Y por razones de enfermedad no pueden venir. Nada, de decirles que le deseamos lo mejor en salud, es lo que podemos decir. Y lo que sentimos que no estén en esta mesa. Y después Esmeralda presentará, además de Aixole, como sabemos, está aquí la representación del Ayuntamiento también de Langreo, ¿no? Entonces, este tema, que a diferencia de mayo, la ley ya está aprobada, y hay una parte de trans en esa propia ley que Aixole, que también tiene una formación universitaria suficiente, sesóloga y demás, pues también participó como asesora, entre otras muchas personas, trabajaría asesora a la ministra de Igualdad en esta nueva ley que ya sale y que entrará en vigor el 7 de octubre, creo que entra en vigor, ¿no? Bueno, igual lo explicamos, vale, bien. Si os parece. Vale, sí, bien. porque se ha aprobado en el Consejo de Ministros, pero todavía le queda la tramitación, todo el tema de las enmiendas, es que el otro día yo leía que sería aprobada definitivamente el 7 de octubre. Pero bueno, es igual, tú lo sabes tú mucho mejor que yo, seguro. Entonces, nada, esa es la diferencia, y esto efectivamente es una propuesta de una visión diferente, al no poder hacer como se hizo, por cierto, en Gijón, después que algunas de las personas que están aquí estuvieron en ese debate, en el que estaba Marino y otro profesor trans, que sobre todo yo, y además así fue
más amplio, como deben ser los debates, que aquí no se puede hacer por la razón esa que ya expliqué, que al ser una conferencia la universidad impide que haya un debate, pero por nuestra parte lo que hacemos es ofrecer estas posibilidades, ¿no? Entonces, yo os pido a todos lo mismo que pedí en el primer acto, ¿no? En el día 20 de mayo, que por favor, discrepancias todas, las que se puedan, con todo el respeto y con toda, digamos, la racionalidad y sencillez que se pueda decir. Entonces, nada, cuando quieras, Esmeralda. Vale, venga. Bueno, gracias Kiko, gracias Cauce del Nalón, Universidad de Oviedo, Ayuntamiento de Langreo, por la organización de este acto y de tantos otros a lo largo de mucho tiempo, y por darme también a mí la oportunidad de compartir mesa para esta conferencia que, como dijo Kiko, lleva por título Así es, nadie nace en un cuerpo equivocado, una revisión sobre lo trans al hilo de sus propuestas legislativas que hoy ya están contempladas en alguna norma jurídica y en algún proyecto de ley que ella luego nos aclarará, ¿no? Muchísimas gracias a todas las personas que estáis en el público. La participación es un eje central para el ejercicio de la política y el desarrollo de la democracia, y cuando la temática versa sobre sexualidad o género, comprobamos que el feminismo saca pecho teórico y reivindicativo, que está más vivo que nunca y que se consolida como una norma poderosa, como un arma poderosa para transformar imaginarios y para transformar la sociedad en general. Ya excusó Kiko la asistencia o la no asistencia de Miriam Perandones, la profesora de Historia y Musicología de la Universidad de Oviedo, y de Alba González, doctora internacional en Género y Diversidad y experiencia también como asesora en el Ministerio de Igualdad, y aprovecho la oportunidad para enviarles a los dos un fuerte abrazo. Los acompaña, o me acompaña, porque ahora ya me quedé sola en la mesa, o sea, ya se fue Kiko, José Manuel Álvarez, concejal de Servicios Operativos del Ayuntamiento de Langreo, que después dirigirá unas palabras, y aquí a mi izquierda Aizole Araneta, que será quien imparta la conferencia. Aizole Araneta es sexóloga y técnica de igualdad en activo en Pasajes, en el Ayuntamiento de Pasajes. Ha trabajado en gestión cultural, en las artes escénicas y en el audiovisual como actriz. Como experta, formó parte del grupo de trabajo sobre la nueva ley integral de transexualidad estatal, y como activista ha estado en varios movimientos sociales y colectivos, siendo impulsora del movimiento por la despatologización trans y habiendo formado parte durante 8 años de un grupo de trabajo que ha consultado la Organización Mundial de la Salud en el proceso de revisión de su catálogo de diagnóstico CIE, Clasificación Internacional de Enfermedades, sobre la cuestión de las condiciones de transexualidad. Aizole fue candidata a la alcaldía de Donostia, siendo la primera persona candidata en condición de trans en una capital del Estado. Actualmente es la portavoz del grupo Elkarrekin Donostia, que no sé si lo pronuncio bien. Está bien. Y entonces, a continuación le doy la palabra a José Manuel, que nos hará un saludo. Pues nada, saludaros, Rosa, Palacios, que no me conozcas, yo te conozco a ti y a tu abuelo, que era... Bueno, ya hablaremos. A Javi también, compañero y compañero, y señoras y señores, buenas tardes. Nada, para mí es un placer también dar la bienvenida a Aizole, bienvenida a Langreo, es la primera vez que estás aquí. Pues creo que no. Pues nada, darte la bienvenida. Yo la segunda vez. Bueno, pues Sí, date la porque la bienvenida. primera vez estuve con mi padre. Y Estuvo nada, escondido viviendo en Gijón en su día. Ahí, jugaba el régimen franquista, hicimos una ruta por los sitios por los que estuvo, porque estuvo viviendo en Asturias 2 años. O sea que, sí. y yo voy a ser muy breve, ¿no? Desde la corporación, darle a Cauce siempre el apoyo desde el Ayuntamiento de Langreo, porque lo merece y siempre estaremos a disposición de él, tanto el equipo de gobierno como toda la corporación, eso no lo dudo, la Rosa no lo dudo yo eso. Y yo sin más, bueno, el título ya lo dice todo, ¿no? Así es, nadie nace en un cuerpo equivocado. Con este título aquí en la conferencia, ¿qué vamos a decir? Es la verdad y cada uno es como es y hay que respetar a la gente.
y a todo el mundo, y yo sin más paso a Ros, aquí que Zole empieza a hablar. Vale. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a ambos y por supuesto a Alba y a Marina, ¿verdad? Pues que se solucionen lo mejor posible los problemas que están teniendo. Además a Alba la conozco desde hace tiempo, así que le mando pues un abrazo especial también para ella. Bueno, yo voy para dejar un poco de tiempo, ¿no? Para que luego haya un coloquio, para que haya intervenciones, preguntas, voy a intentar ser lo más pues, directa y lo más, digámoslo así, accesible posible. Sí que me gustaría deciros que por una parte, efectivamente, el título de la conferencia, Así es, nadie nace en un cuerpo equivocado, pues lo suscribo al 100%, porque los cuerpos que nacen equivocados, pues sinceramente no sobreviven y no tiran para adelante. Así que, partiendo de la base de que, desde luego, yo como sexóloga y técnica de igualdad, pero es verdad que lo que voy a presentar aquí es una epistemología, que no es sino una forma de organizar el conocimiento como sexóloga, pues desde la sexología, desde luego que no propugnamos por cuestiones que tienen que ver con, no sé, almas o espíritus metidos en cuerpos que no les corresponden y cosas así, sino que consideramos que efectivamente pues todo el mundo no solo tenemos un cuerpo, sino que somos cuerpo, ¿no? Y como cuerpo que somos, pues desde luego avanzamos en la vida, hacemos lo que podemos. Hay gente en situación de transexualidad o no que hace modificaciones en su cuerpo, y desde luego que otra cosa no, pero que somos cuerpo creo que pues es algo que difícilmente se puede discutir. Otra cosa es lo que hagamos o las decisiones que tomemos para con ese cuerpo. Sí que me gustaría comentaros que mi exposición va a versar como sexóloga. Es verdad que hay una parte, incluso de los anteriores ponentes, que yo personalmente y como sexóloga además puedo compartir. No sé exactamente la exposición que hicieron porque no la he visto, pero desde luego sí que leyendo el libro hay una parte del razonamiento que puedo compartir, ¿no? Y sin embargo, hay otra parte en la cual me parece que desde su prisma como psicólogos, que muchas veces hay esa confusión, que parece que la sexología es una especialización de la psicología, pero la sexología, como ente, como corpus de conocimiento, pues tiene una tradición que ya lleva más de 100 años, ¿no? Y que conforma precisamente un corpus de conocimiento propio, y que muchas veces, sobre todo en esta cuestión, ¿no? Donde se mezclan, bueno, pues incluso formas de describir esta realidad, ¿no? Podemos hablar de la palabra sexo, que es una palabra que ha adquirido mucha importancia a la hora de darle un significado y de describir las situaciones de transexualidad, y me refiero a situaciones o condiciones, o condición o situación de transexualidad, porque realmente en los últimos años, y también es verdad que hay una cuestión de economía del lenguaje, pero esta cosa que se ha democratizado de trans, ¿no? Y trans parece que se ha convertido en un sustantivo, pero en realidad eso es un adjetivo, no debería ser sino un adjetivo, ¿no? El sustantivo debería ser, pues, quién es esa persona, ¿no? Si es un hombre, si es una mujer. Lo del trans es una especie como de apellido, que en realidad trans parece que se ha convertido en muchas cosas y finalmente para convertirse en nada, ¿no? Pero ¿de qué estamos hablando? Pues en realidad estamos hablando de hombres y de mujeres que tienen una genitalia que no se espera para con un hombre y para con una mujer, ¿no? Pero que sin embargo no dejan, o no dejamos en este caso, de ser hombres y mujeres. Sí que, para resumir un poco la idea, me gustaría leeros un escrito antes de dar paso a la ponencia, a explicar cosas, porque como repito, yo no voy a hacer una especie de defensa a ultranza ni de una propuesta de ley estatal,
que me parece que tienen su margen de mejora y que se pueden hacer enmiendas, ni por supuesto, que además lo he leído en algún sitio, en absoluto voy a hacer tampoco defensa de ninguna teoría. Se ha hablado y se habla, ¿no?, cada vez más de la teoría queer como si fuera una sola teoría, como si fuera un solo corpus de conocimiento, cuando, bueno, pues hay diferentes autores, diferentes autoras que están hablando de cosas muy diferentes, y en todo caso mi exposición no va a versar sobre ningún tipo de teoría, queer o no queer, sino que voy a hablar desde un posicionamiento y desde una epistemología que produce un corpus de conocimiento como es la sexología. Y que me parece además que precisamente en un análisis como el que pudieron hacer pues los señores Pérez y Errasti, más desde la psicología, cuando hablamos de la palabra sexo y los sexos en este caso, pues precisamente el corpus de conocimiento que atañe al estudio de todo lo que hay por detrás de esa palabra es precisamente la sexología, ¿no?, más que la psicología. Y por tanto, bueno, pues voy a empezar mi conferencia leyéndoos una reflexión que precisamente nadie nace en un cuerpo equivocado. Es una frase que se ha convertido en un eslogan en los últimos años en torno a las polémicas desatadas por la denominada ley trans, bueno, que luego pues al final la fusionaron con otro proyecto de ley, que es la ley LGTBI. Ahora mismo están en un solo proyecto de ley en el Estado español. Como cualquier eslogan, nadie nace en un cuerpo equivocado, puede ser utilizado en diversos sentidos, incluso en sentidos contrapuestos, dependiendo de quién lo use. Sin embargo, considero que esta frase es una tautología. ¿Por qué? Porque es obvio que todos nacemos y todos y todas somos cuerpo. En el debate público, en la esfera pública, en los medios de comunicación, se ha disertado últimamente, en los 2 últimos años, más intensamente, sobre conceptos como la autodeterminación de género, la disforia, la identidad de género o el sexo, sin abordar la transexualidad, quedando esta en un trasfondo subliminal, a pesar de que es uno de los temas que está en juego en este debate. Más allá del debate legislativo y social, es precisamente el estudio de la transexualidad el que nos ha ofrecido un amplio conocimiento sobre la identidad sexual y sobre los sexos, precisamente, y también sobre las intersexualidades. Intersexualidades que además también es una palabra que tiene una solera y que desde luego en los últimos años ha devenido a referirse a una cosa que principal y originalmente nada tenía que ver con lo que finalmente se ha acabado definiendo y que también intentaré explicarlo. Como decía, hoy en día son conceptos tergiversados con términos como, por ejemplo, el término identidad de género. Para quienes trabajamos desde nuestra formación sexológica y en el desarrollo de nuestra profesión, estudiamos y trabajamos teniendo como raíz el sexo que somos. El sexo que somos. La transexualidad es un producto de la sexuación que tiene lugar en el organismo primero y en la biografía de todas las personas después. Sexuación que da cuenta de que todos somos seres intersexuados en mayor o menor medida, siempre en un continuo que se mueve entre lo masculino y lo femenino. En los últimos tiempos también se ha hecho un ejercicio de prestidigitación, al igual un ejercicio de prestidigitación de convertir el sexo también con un apellido, que es el sexo biológico, y biológico solo, única y exclusivamente además entendido como genital y cromosómico. También es verdad que se ha hecho un ejercicio de prestidigitación con bueno, lo que cada vez más se conoce como el activismo o la teoría queer. Y sin embargo lo que vemos que, por ejemplo, la transexualidad como palabra también en estos debates cada vez más está más desaparecida.
Es precisamente en esta parte de ciertas disertaciones que resuelven de manera tan sesgada donde observamos cómo su análisis surge a partir de un paradigma, desde luego caduco ya para la ciencia sexológica, aunque aún con exceso de presencia en nuestra cultura. Debemos recordar que hace más de 100 años en Europa se publicaron estudios de gran relevancia que abordan los estados intersexuales, que no os preocupéis porque lo repito tanto esto de los estados intersexuales o la intersexualidad, pero trataré de explicarlo, con sexólogos como Magnus Hirschfeld o, por ejemplo, aunque mucha gente lo desconozca, el propio Gregorio Marañón, en el año 1930 o 32, si no recuerdo mal, precisamente escribió un libro sobre los estados intersexuales. Esta cuestión no es nueva y aunque Gregorio Marañón pues tiene, ¿no?, fue premio Nobel, no por esta cuestión, sino por otros estudios científicos que hizo, pero sin embargo también se dedicó a estudiar estas cuestiones. Mucha gente no lo sabe, pero desde luego contamos con gente tan importante en nuestro país que ya estaba estudiando estas cuestiones y que sin embargo ese corpus de conocimiento pues se ha olvidado, ¿no? Más de cerca contamos en nuestro país con 5 décadas del Instituto de Ciencias Sexológicas, con numerosas publicaciones en la revista de Sexología, o por ejemplo en la editorial ISESUS, y con profesionales que llevan años acompañando a niñas, a niños y también a personas adultas en un proceso llamado tránsito, que no es sino facilitar la vida en un mundo donde precisamente eso que hemos venido en llamar tránsito lo debiera realizar nuestra sociedad para comprender la existencia de esta realidad. Nada de esto encontraréis, en este caso, en el libro de los señores Pérez y Errasti. Tampoco se ha encontrado nada de esto en el debate público, porque realmente pareciera que hay como un choque, ¿no?, sin freno y además sin remedio entre lo que se ha llamado teoría queer y lo que se ha llamado, pues no sé, el determinismo biológico, por decirlo de alguna manera, pero sin embargo sí hay otro tipo de planteamientos que precisamente no se colocan en cada uno de esos extremos, ¿no? Desde luego, yo me pregunto si en el caso de la gente que se dedica a la academia, si es por desconocimiento o si es por omisión deliberada. Desde luego desconozco las razones y me abstengo, por supuesto, de realizar juicios, pero es verdad que cuanto menos en gente que tiene un recorrido en la academia, pues resulta sorprendente que desconozcan, por ejemplo, que el propio Gregorio Marañón, como iba diciendo, pues ya estaba disertando sobre estas cuestiones hace nada más y nada menos que 80 años. Desde luego, creo que no se puede obviar el desconocimiento en quienes desde algún tipo de tribuna analizan una globalidad, como es el caso, que además puede llevar a consecuencias tremendas. Y para que nos entendamos y por hacer un paralelismo con, en este caso, un ejemplo que todo el mundo conoceréis, con Galileo Galilei, quien antes de ser, estuvo a punto de ser quemado en la hoguera, expresó la frase «e pur si muove». Partiendo de los postulados epistémicos sexológicos, la identidad sexual, el sexo, la transexualidad no son opcionales, no es una elección, ni se construyen solo culturalmente, de afuera hacia adentro, que es más lo que diría, por ejemplo, una teoría queer. Idea que, además, incluso se está asentando en nuestra sociedad. Desde la sexología sustantiva lo que proponemos y lo que podemos visualizar es un paradigma inverso al del afuera hacia adentro. Es decir, que al igual que Galileo cuando constató que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol y no al revés, no el Sol el que se mueve alrededor de la Tierra, pues desde luego, desde la sexología, lo que sí defendemos y contemplamos es que precisamente la cuestión de quiénes somos, la cuestión de nuestro sexo, es algo
que se construye de dentro hacia afuera, que hay precisamente unas bases biopsicosociales, pero más allá de eso hay unas bases biográficas y unas bases de nuestra dimensión sexuada, y que eso tiene unos efectos en el hacia afuera, en eso que hemos llamado pues, lo social, lo cultural, etcétera, etcétera. Desde luego en estos debates se está echando de menos un mapa sexológico que, por ejemplo, en el libro de los señores Pérez y Errasti no han tenido cabida, ni en su análisis ni en su bibliografía. Más allá de estas críticas, me gustaría resaltar que sí tienen una acertada disertación en torno a lo que ellos describen en su libro El generismo queer, al correlato de su origen y sus influencias socioculturales. Desde luego que como profesional de la sexología comparto seguramente una gran parte de las reflexiones de estos autores, desde luego así es leyendo su libro, y también muchas de sus preocupaciones sobre las consecuencias del constructivismo performativo postulado por diferentes autoras o autores. Quizás el ejemplo más referencial o más paradigmático pueda ser Judith Butler. Desde luego es una ideología que se está instalando con insistencia en nuestras sociedades occidentales a través de un activismo que tiene como pilares la academia y también, por no decirlo así, un feminismo que es quizás más académico y también se está convirtiendo en más hegemónico. Desde luego, me parece que es una obra a la que hay que prestarle atención, invito a su lectura, porque desde luego el conocimiento siempre nos hace más libres y en este caso nos muestra un panorama actual sobre temas de nuestra incumbencia. Por tanto, no sé si ha quedado claro, pero yo voy a ubicar mi ponencia desde el ámbito de la sexología y del estudio del hecho sexual humano, que me parece que es algo que falta en el discurso y en el debate público. Y quizás antes de empezar con el PowerPoint, que me va a servir un poco como guía, sí que me gustaría también un poco contextualizar, ¿no? Se ha dicho que, habéis comentado que, bueno, que fui asesora. En realidad no fui asesora como tal del Ministerio de Igualdad. A mí me convocaron como experta en las reuniones para conformar un texto legal sobre luego lo que se ha venido a llamar la ley trans. A mí me convocaron como experta, fuimos 10 personas de diferentes perfiles y luego también en esas reuniones hubo pues alrededor, si no me equivoco, de 75 asociaciones, tanto de adultas y adultos como de menores y familias de menores en situación de transexualidad. Tengo que decir también que yo hice mis aportaciones, que alguna que otra fueron recogidas, que otras no, y por tanto, bueno, pues también quiero poner eso en contexto, y que por tanto, bueno, pues creo que sí que hay cuestiones que, bueno, pues que se puede incidir más, que se puede mejorar más, entendiendo también que el objetivo último de todo ello es procurar el bienestar y la felicidad cuanto más posible de un grupo de personas que no por minoritario en esta sociedad, desde luego merecen pues el histórico maltrato al que se les ha sometido, pues, yendo un poquito para atrás en la historia, pues tanto con leyes que las criminalizaban, como la ley de peligrosidad social o de vagos y maleantes, por la propia religión, o en tiempos quizás más recientes y a partir del año 90, que es el momento donde se desclasifica la homosexualidad como una enfermedad mental, pero en ese mismo momento pasa a ser considerada la transexualidad una enfermedad mental. Se ha hablado de que hay una ley aprobada. Por ponerlo en contexto, no hay una ley aprobada. Lo que ha habido es un proceso por el cual, un proceso además que tiene que ser así, por el cual textos legislativos pasan por el Consejo de Ministros
y de ministras. El año pasado en el 2021, hubo una primera vuelta de un primer texto. Es obligatoria una segunda vuelta. Entre la primera y la segunda vuelta pues ha habido bastantes modificaciones. En mi opinión, como sexóloga, me reafirmo en esto, creo que por lo menos terminológicamente para bien. Y ahora lo que queda es precisamente, aunque haya habido un planteamiento de que se tramite de urgencia y por tanto los plazos y los procedimientos pues van a ser significativamente más estrechos en el tiempo, pero lo que hay es ahora un proceso donde en torno a la Comisión de Igualdad del Congreso se está debatiendo y va a haber, porque tiene que haberlo, la posibilidad de que los diferentes grupos de la Cámara hagan una serie de enmiendas. Previamente a esto también hubo, porque así lo indica además la tramitación, hubo que esperar a una serie de informes no vinculantes, como pueden ser los de los diferentes consejos. El más famoso es el Consejo General del Poder Judicial, pero hay otros consejos, son 4 los consejos generales, y una vez pues recibidos esos informes, que no son, como digo, vinculantes por ley, pues desde el Ministerio de Igualdad pues se planteó en el Consejo de Ministros la aprobación en el Consejo de Ministros. Y quiero que esto quede muy claro, porque quien diga que tenemos una ley trans, pues es verdad que igual se ha dejado llevar quizás por los titulares que han generado los medios de comunicación, pero a día de hoy, a nivel legislativo, lo que tenemos es una ley del año 2007. Una ley del año 2007, del 15 de marzo, que es la anterior ley, que lo que dice es que para hacer un proceso de modificación documental, es decir, para cambiar el nombre y la mención de sexo en el registro civil, y cuando digo en el registro civil, digo ni siquiera en el DNI, en la hoja registral de nacimiento, porque luego a partir de que se cambia eso ya se cambia el DNI y otras documentaciones, que tampoco es un proceso automático, por cierto. Las personas que siempre, según esa ley, tienen que ser mayores de edad, es decir, más de 18 años, han de pasar por un proceso de diagnóstico de una enfermedad mental, que se le llama el trastorno de identidad de género o la disforia de género, que es, además, curiosamente, la única enfermedad mental que no se cura trabajando la mente, sino que se cura modificando el cuerpo. Por eso esto de que somos cuerpo, pues así es. Pero curiosamente, el diagnóstico de esta enfermedad mental se cura precisamente con modificaciones corporales. Y por tanto esa ley lo que dice que esas modificaciones corporales además han de ser, pues digámoslo así, apuntan a que deberían de ser algo lógico en la consecuencia de que alguien diga que no pertenece al sexo al que le adscribieron, pues tanto médicamente como en el registro civil al nacer. Y que además eso tiene que ser acompañado de un proceso médico obligatorio durante un mínimo de 2 años, después del cual, y mediante las evaluaciones de carácter psiquiátrico o de psicología clínica correspondientes, pues esa persona va a recibir un informe por el cual se le habilitará a modificar su documentación o modificar su parte de nacimiento en el registro civil. Precisamente son esas cuestiones las que suponían pues tanto una discriminación en el acceso a los servicios de salud, a los servicios médicos, como en el acceso, por ejemplo, al reconocimiento de las personas a nivel documental. Pues ha sido habitual y cada vez más cuestionado, pero no deja de ser habitual, que haya un cuestionamiento sobre quién dice ser esa persona, ese hombre o esa mujer, o incluso
que precisamente en consulta se les apliquen o se nos apliquen, porque quiero decir, no voy a ocultar que yo también he pasado por ese proceso de psiquiatrización y ese proceso médico, que se apliquen los estereotipos, pues digámoslo así, más dolorosos y más recalcitrantes de lo que alguien puede suponer que es un hombre o una mujer. Es decir, pues desde que se le obligue a mover el cuerpo de una determinada manera, hasta colocarse en la presencia del espacio físico de una determinada manera, que se le cuestione sobre su orientación del deseo, como si una orientación del deseo concreta hacia personas, hacia hombres o hacia mujeres, determinara quién eres tú, ¿no? Es decir, determinara tu sexo, determinara tu identidad. Y por supuesto también la exclusión de los menores, porque en la ley vigente actual, no la que se está trabajando ya en el Congreso después de la aprobación en el Consejo de Ministros, precisamente las y los menores están excluidas y excluidos, pero no están excluidas y excluidos de tomar hormonación o de intervenciones quirúrgicas. No, de lo que se les ha excluido es de un reconocimiento de quiénes son a nivel legal, y con las consecuencias que eso tiene, por ejemplo, pues cuando alguien va al cole, cuando se leen listas de clase, cuando se le identifica con un nombre concreto o cuando pues puede sufrir procesos, por ejemplo, de bullying o de discriminación, precisamente porque es una cuestión que hay un gran desconocimiento sobre ello. Eso lo quería aclarar, porque quien diga que hay una ley aprobada, pues supongo que desconoce que la única ley estatal que haya aprobada ahora mismo es una ley de hace 15 años, de hace más de 15 años, que precisamente es una ley que se quiere cambiar. Se quiere cambiar la cuestión de que no haya que pasar por un proceso de carácter psiquiátrico, donde se diagnostique una enfermedad mental y donde además no solo los menores, sino también las personas que provienen de otros países y que no tienen la nacionalidad española, pues también quedan excluidas. Básicamente, todo el proceso para tener una nueva ley ha sido por esas tres cuestiones fundamentales. No tener que pasar por un proceso de cuestionamiento de carácter psiquiátrico, o permitir la inclusión en cuanto a su identidad de las personas que no tienen 18 años, sino que tienen menos, y también de las personas que no tienen la nacionalidad española. Son esas tres cosas los objetivos que se planteaban a la hora de modificar la legislación en materia de transexualidad estatal. Bueno, a ver. ¿Cómo ven? Ostras, pues ya son menos cuarto. Pues casi que me salto la historia, pero básicamente de donde venimos es lo que he explicado, ¿no? De una concepción de trastorno mental que aparece en diferentes catálogos, donde esta cuestión se ha planteado como una elección de vida o de vicio, y sin embargo, y me parece por ejemplo, una cuestión importante, en diferentes textos de la filosofía de filósofos de la Grecia antigua, desde Aristóteles hasta el siglo XX, el sexo, el concepto sexo, se ha entendido como una condición de la naturaleza que diferenciaba machos y hembras para cumplir el deber de la generación, es decir, de generar nuevas generaciones y construir un hogar patriarcal. Sin embargo, bueno, pues desde luego nos encontramos de bruces frente a un nuevo paradigma, haciendo historia, donde contemplamos la cuestión de la transexualidad, y la transexualidad, como bien he dicho, como adjetivo, no como sustantivo. Nadie es transexual. Cuando le preguntamos a un niño o a una niña la palabra transexual, nos viene sobrando, es decir, pues lo que te va a decir es que es un niño o que es una niña, y en este caso pues te lo va a decir igual un niño que tenga pene que un niño que tenga vulva. Te va a decir que es un niño o que es una niña. Lo de transexual es un apellido o un nombre incluso que estamos poniendo más desde el mundo adulto.
hay que tener claro que quiénes somos y los genitales no son lo mismo, que no siempre hay disforia, es decir, que cada vez más estamos viendo que en aquellas familias donde hay un proceso de aceptación, por ejemplo, de estos niños y de estas niñas, no voy a hablar de las personas adultas porque creo que se queda mucho más patente en las familias que acogen y que aceptan, pues que pensaban que tenían una hija, por ejemplo, tienen un hijo, que no siempre hay disforia, que es el malestar que alguien puede sentir para con su propio cuerpo, que en realidad es un malestar que no es tanto hacia el propio cuerpo como un malestar mediado por la mirada o la visión que tienen sobre las manifestaciones de ese cuerpo del resto de la sociedad o de los demás que no identifican a ese niño como niño sino como niña, y que además sabemos que por ejemplo, muy menores que sean, tienen conciencia de quiénes son y también de saber que por supuesto van en contra de una norma mayoritaria, que es así, que es que por supuesto quienes mayoritariamente son hombres pues cuentan con una genitalia determinada, que es la de pene y testículos, y la mayoría de las mujeres cuentan con otra genitalia determinada, que es la de vulva, ovarios, vagina, útero, etcétera, etcétera. Pero que sea la mayoría, o que sea mayoritario, eso no quiere decir que sea que tenga que ser así para todo el mundo. Y además, pues que al saberse también que va en contra de la norma, que lo van a expresar cuando puedan. Por tanto, quiero que quede muy claro el concepto de sexo, y además el concepto de sexo que se maneja desde la ciencia sexológica, desde ese corpus de conocimiento al que hago referencia todo el rato. El sexo no es lo que tengo, en este caso lo que tengo entre las piernas, o no es lo que tengo mirando el microscopio, ¿no? Donde vemos el par 23 de los cromosomas, estos famosos XX y XY, que son cromosomas sexuantes, sí, pero desde luego que no dan por tener esos cromosomas, que además, por cierto, si alguien los ha contemplado con un microscopio, se dará cuenta de que lo de la X y lo de la Y, pues es algo como para simplificar, porque poco se parece a una X y poco se parece a una Y. Pero en todo caso, no es lo que tengo, no es lo que hago con lo que tengo, es decir, también nos hemos empeñado en simplificar la palabra sexo o sexos como la práctica, la conducta incluso, ¿no? Es decir, cuando se ponen en juego mis genitales, sea conmigo misma o sea en contacto con otra u otras personas, ¿no? Hablamos de que hemos tenido sexo, ¿no? Bueno, pues desde luego, desde la sexología, eso no es sexo, eso serían prácticas amatorias, conductas eróticas, pero desde luego lo que sí es el sexo es lo que soy. Es decir, soy un chico, soy una chica, soy un hombre, soy una mujer, soy un niño, soy una niña. Pero además no es algo que nos estemos inventando ahora, sino que si acudimos a la raíz propia de la palabra sexo, pues lo que nos encontramos es que proviene del verbo sexare, que se trata de seleccionar, cortar, dividir, diferenciar. Diferenciar, claro, al final la diferencia es lo que a mí me otorga identidad frente a los demás, ¿no? Y ese es el origen etimológico y epistemológico de la palabra sexus, en este caso. Además, destacaría que la función propia del sexo precisamente es la sexuación, y la sexuación como diferenciación, por otorgadora de esa diferencia nos otorga identidad. Por tanto, hace referencia al hecho de ser hombres y mujeres, o mejor dicho, al hecho de ir haciéndonos hombres y mujeres en un proceso de sexuación a lo largo de toda la vida, y todas y todos con rasgos de ambos sexos. Porque he reiterado y repetido una palabra que no es transexualidad, que es intersexualidad, pero precisamente la intersexualidad es un hecho, que lo explicaré posteriormente, pero que dice que tenemos rasgos
todo el mundo, masculinos y femeninos. Y además masculinos y femeninos no entendidos como exclusivos de los hombres y de las mujeres, sino de que aparecen como rasgos mayoritarios en uno de los sexos, pero sin excluir al otro sexo. Es un término que, como bien he dicho, desgraciadamente lo hemos transformado en genitales o en prácticas, pero que su origen, y es un origen milenario, la palabra sexus aparece por primera vez en la obra El banquete de Platón, hacía referencia precisamente a ese corte, a esa diferenciación que es dadora de identidad y que por tanto define quiénes somos. Un proceso de diferenciación que comienza antes del nacimiento y continúa hasta la muerte, y que además en cuyo proceso se incluyen múltiples factores y que por supuesto el resultado de todo eso no es dimórfico, es decir, no hay ninguna mujer parecida a mí, porque realmente estoy construida, y como todo el mundo, de unos caracteres sexuantes más masculinos y más femeninos, que esa mezcla me hace a mí única y irrepetible, al igual que nos hace a todos únicos e irrepetibles, y por eso no hay una dimorfia, sino lo que hay es una polimorfia. ¿De qué niveles del proceso de sexuación podemos estar refiriendo? Pues el nivel cromosómico, el gonadal, el nivel genital interno, el externo, pero no solo. Es verdad que en los últimos años el foco se ha puesto en esto a nivel, digámoslo así, de debate social, porque sin embargo, desde la ciencia, desde las diferentes disciplinas científicas, ya se está poniendo el foco en otros lugares. Podemos estar hablando de sexuaciones a nivel cerebral, de la asignación al sexo en el nacimiento, de los procesos cognitivos, psicológicos en este caso, como por ejemplo puede ser la propia autosexación, de la influencia de la mirada ajena, del contexto social, de los estereotipos de género, del contexto familiar y de las propias vivencias. Por tanto, el concepto sexo no puede ser otra cosa que un concepto que produce diferencia y por tanto diversidad, que produce singularidad y que por tanto el sexo, esa dimensión sexuada que tenemos, nos hace personas únicas. No voy a tener tiempo, pero os invito a investigar sobre, que además en internet es muy fácil encontrar, sobre la historia de David Reimer y sobre el doctor John Money. Aquí tenéis a la familia de David Reimer, a la familia Reimer. David y su hermano nacieron gemelos idénticos, univitelinos. John Money el doctor John Money, el canadiense John Money, tenía una teoría que precisamente llevaba tiempo intentando demostrar, que lo que decía es que la identidad de las personas, como hombres, como mujeres, podía ser moldeable culturalmente, socialmente, educacionalmente y a través de procesos médicos, fueran hormonales o fueran quirúrgicos. Esta familia tuvo la desgracia, era una familia judía, y tuvieron la desgracia de que en los años 60 se empezaron a materializar y se empezaron a comercializar los bisturís eléctricos, y en las familias judías es práctica habitual eliminar el prepucio de los penes de sus hijos, y a uno de los gemelos pues tuvieron la desgracia de, en vez de eliminarle el prepucio, eliminarle de cuajo todo el pene. En ese momento, y quizás a día de hoy también muchas personas se preguntarían, pues una persona sin pene, ¿qué es lo que es? Y llegaron a la conclusión de que, porque dieron con este señor, el doctor John Money, de que a través de una intervención correctora de la apariencia de los genitales, y a través posteriormente de un proceso educacional, básicamente, de que se le iba a educar como una niña y de que se le iban a aplicar una serie de intervenciones, tanto de medicación hormonal, de bloqueo hormonal y de posterior hormonación cruzada, como intervenciones quirúrgicas, pues que iba a crecer como una niña, ¿no? Porque sería una niña. Bueno,
os invito a investigar sobre ello, porque finalmente es una cuestión que permaneció oculta durante mucho tiempo, pero evidentemente la teoría del señor Money resultó ser un fracaso. Él intentó ocultar el resultado porque él tenía, a esto le llamaban la identidad de género, y lo que él decía es que había podido demostrar que mediante los suficientes estímulos educacionales, médicos y quirúrgicos sí se podían conseguir hombres y mujeres. Y sin embargo, cuando se hizo mayor, pues nuestro protagonista, en este caso David Reimer, que le cambiaron el nombre, nada más nacer cuando sucedió esta cuestión, y le llamaron Brenda, pues siempre reivindicó que él era un niño y que por tanto su identidad no había podido ser moldeada ni maleada, ¿no? Que no es una cuestión que tenga que ver con las influencias sociales y culturales, y precisamente, pues yendo un poquito más para atrás en la historia, tiene incluso sus consecuencias graves y negativas, porque hay personas que, no habiendo sido contempladas como los hombres, como las mujeres que siempre son, a pesar de tener una genitalia diferente, pues incluso han perdido sus vidas defendiendo que son hombres y que son mujeres, a pesar de que tenían todos los condicionantes sociales en contra. Bueno, me voy a saltar muchas cosas, pero a esto sí quería llegar. Precisamente estoy hablando de la intersexualidad, ¿no? Todo el rato, del continuo de los sexos. Ahí hago como la gracieta de poner un Rambo y de poner una Barbie, ¿no? Que quizás son los estereotipos, pues quizás más recalcitrantes que todo el mundo tenemos en la cabeza. Pero sin embargo, cuando nos referimos a lo masculino y cuando nos referimos a lo femenino, desde la ciencia sexológica lo que planteamos es que lo masculino es verdad que es lo que estadísticamente aparece más o está más presente en los hombres, y lo femenino lo que está más presente en las mujeres, pero sin embargo socialmente se hace como una metonimia, una simplificación, para decir que lo masculino es lo propio, lo exclusivo de los hombres, y lo femenino es lo propio o lo exclusivo de las mujeres. Que lo masculino es lo que hace a los hombres y lo femenino es lo que hace a las mujeres. Y sin embargo, desde la sexología defendemos que el propio concepto de intersexualidad, que intersexualidad, no sé si habéis escuchado la palabra, pero también se ha simplificado para referirse solo, única y exclusivamente a genitales ambiguos o a cromosomas pues que son diferentes de esto que os venía comentando, el XX y el XY. Bueno, pues precisamente la intersexualidad como concepto hace referencia no solo a los genitales y no solo a los cromosomas, sino a toda una serie de caracteres presentes en nuestro cuerpo y también en nuestras vidas, más masculinos, más femeninos, que tienen esos gradientes, pero que lo masculino no es propio de los hombres, porque tenemos las mujeres también caracteres masculinos, y lo femenino no es lo que hace a las mujeres, porque los hombres pueden tener también esos caracteres femeninos. Por tanto, son elementos que no son exclusivos de uno de los dos sexos y que no existe per se una esencia, una tipología del hombre verdadero o de la mujer verdadera. Podemos estar hablando de los testículos, de cosas como mucho más, digámoslo así, fisiológicas u orgánicas, como el tener testículos, la voz grave, vello corporal, vello facial, músculos más desarrollados o la nuez, o el pelo, los pantalones, el dedicarse a profesiones técnicas o deportistas, o viceversa, en el caso de los ovarios, los clítoris, los labios, la voz aguda, el pelo largo, las faldas y los vestidos, los tacones o las profesiones que pueden dedicarse a los cuidados. Bueno, me voy a saltar todo esto porque lo que quiero que quede claro es que precisamente, y no es algo que nos estemos inventando ahora, el propio Gregorio Marañón, ya lo he dicho antes, en su libro La evolución de la sexualidad y los estados intersexuales, que es esta editorial, que también si la queréis buscar es difícil, pero lo podéis encontrar, vais a pagar bastante, también os digo.
pero afirma precisamente que los estados intersexuales son originariamente fenómenos de la más pura normalidad, y sobre esta normalidad ambigua se dibuja la evolución fisiológica de los sexos hacia la diferenciación. Con este fondo único y obligado se interpretan claramente las modalidades normales y no normales de la vida de los sexos. Pero precisamente él, y no solo él, decían ya hace tanto tiempo que lo masculino y lo femenino no son dos valores en oposición, no está lo masculino y lo femenino enfrentado, sino que son grados sucesivos de un continuo del desarrollo de una función única que es la sexualidad, que para los sexólogos la sexualidad es precisamente la forma que tenemos de vivirnos biográficamente como hombres y como mujeres, porque no es lo mismo vivir como una mujer, por ejemplo, a día de hoy en España, que por ejemplo hacerlo pues en Irán, sin ir más lejos, ¿no? Creo que se ve bastante clara la diferencia. Bueno, pues esa vivencia biográfica, y que además va pasando con el tiempo, es a lo que nos referimos por sexualidad. El sexo de cada individuo, decía Marañón, aún del normal, es un sexo doble. ¿Y por qué? Porque cada uno de los componentes masculinos y femeninos convive en cada uno de los sexos. De tal manera que lo evolucionan por separado con una cronología típica y poco variada. Esto no lo decía solo Marañón, sino que tenemos a profesionales de la sexología como Iván Bloch, Javel Okelis o Magnus Hirschfeld, cuya biblioteca fue quemada y cuyo instituto del conocimiento sexológico también fue derrumbado por el régimen nazi, que venían planteando esta misma idea. Quizás ya se me ha pasado de tiempo, ¿no? No, bueno, son las 9:05, vale, más o menos. Igual voy a pasar, porque es verdad que de fondo de la cuestión, que para mí es paradigmática sobre la transexualidad, hay una de las grandes preguntas de la humanidad, y es ¿por qué soy quien soy, ¿no? ¿Por qué soy hombre? ¿Por qué soy mujer? Es verdad, bueno, y también voy a poner esto, ¿por qué sé que soy un hombre? ¿Por qué sé que soy una mujer? Versus cuando yo, desde los parámetros que me han enseñado a distinguir entre hombres y mujeres, sé cuándo alguien es un hombre o alguien es una mujer. Y yo siempre hago este ejercicio, muchas veces también he dicho que simplificamos el sexo en los genitales, pero sin embargo yo ahora puedo hacer un ejercicio por el cual a todo el mundo que está en la sala le puedo atribuir un sexo, y no os estoy viendo los genitales. O sea, yo, perdonadme y permitírmelo, espero que me deis el permiso, pero yo voy a hacer el ejercicio de asignaros un sexo. Y luego me diréis si he acertado o no, ¿vale? Yo diría mujer, mujer, hombre, mujer, 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 hombre, 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 mujer, 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 hombre, 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 mujer, hombre, mujer, mujer, hombre, hombre, y ya más atrás no os veo, pero vamos. No os estoy viendo los genitales, no tengo rayos X. No me estoy basando en para nada, y los cromosomas, como os imaginaréis, tampoco os los estoy viendo. De hecho, luego sería una pregunta interesante plantearos a ver si alguna o alguno de vosotros os habéis mirado los cromosomas o ese famoso par 23 y si sabéis qué cromosomas tenéis, porque igual la respuesta mayoritaria va a ser que no. Entonces, está claro que a pesar de la importancia que le damos a los genitales, también es verdad que los genitales permanecen ocultos la mayor parte de nuestras vidas, y que es verdad que cuando nacemos pues es un rasgo sexuado típico de diferenciación, pero que luego sin embargo no es infalible, y esto nos da como resultado que hay personas que tienen esa condición de transexualidad, que han nacido con unos genitales determinados que no se corresponden con esa mayoría, que por supuesto reivindican que son hombres y que son mujeres, pues como el resto, ¿no? Por tanto, estamos hablando de una cuestión, la del por qué, que seguramente, porque todavía no tiene una resolución definitiva desde el plano científico, no sé si la tendrá. O sea, ahora mismo hay científicos trepanando cerebros. Es verdad que eso también tiene sus limitaciones, porque son cerebros que están muertos y por tanto no se puede contemplar la actividad previamente. Otra gente está mirando, por ejemplo, en marcadores
sexuantes como la diferencia entre estos dos dedos, ¿no? Las diferencias de tamaño o otras características como por ejemplo la distancia que hay entre los genitales y el ano, la amplitud del perineo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la ciencia no ha llegado a una conclusión de por qué somos hombres y por qué somos mujeres. Quizás parte de este follón que se ha montado más en los últimos años, pues llegará si la ciencia o las ciencias llegan a algún tipo de conclusión de por qué somos hombres y por qué somos mujeres, pero en todo caso lo que está muy claro es que sí que corresponde a una dimensión en la que cada cual nos otorgamos a esa parte de nuestra esfera sexuada y que también es pues una dimensión que comprende, como bien decía antes, no el afuera hacia adentro, no me dicen a mí algo y por tanto eso es lo que soy, sino que también es una dimensión que parte del adentro hacia afuera, que es subjetiva, que es íntima y que luego eso se puede hacer público o no. Hay muchas personas con esa condición de transexualidad que se han muerto sin que el resto supieran que no eran del sexo que les atribuían. Esto ha pasado tradicionalmente en las sociedades más restrictivas. O sea, os podéis imaginar que en Pakistán pues desde luego no les va a quedar otro remedio que callarse y seguir con un sexo, con una identidad que no es la suya, su vivencia íntima y verdadera. Y en todo caso, porque mi PowerPoint es extensísimo y aquí os podría hablar de muchísimas cosas sobre términos sexológicos, que digo, no me los he inventado yo, sino que llevan utilizándose en la ciencia sexológica cientos de años, pero desde luego sí que me gustaría hacer referencia quizás a algunas cosas que se han dicho, ¿no?, en los últimos 2 años, como por ejemplo que la aprobación de una ley que no contemple un proceso de diagnóstico médico, por ejemplo, va a fomentar que haya hombres que son hombres y que así se les ha identificado y así se expresan, que van a pasar a ser legalmente mujeres para eludir la justicia, por ejemplo, en casos de maltrato hacia la pareja o a la expareja mujer, ¿no? Esto es verdad que se ha puesto en circulación, es una idea que se ha puesto en circulación, o también, por ejemplo, que alguien pues va a acudir al registro cuando no haya procedimientos médicos para poder entrar a los baños, pues a fisgonear o a abusar o a violar de mujeres. Bueno, por aterrizar un poquito las ideas, lo que yo diría es que tenemos la experiencia de otros países donde se han eliminado los requisitos médicos a la hora de reconocer a alguien como quien verdaderamente siempre ha sido, porque ese es el relato habitual de la transexualidad. Y no me estoy refiriendo a lo trans, que es un paraguas donde se incorporan muchísimas más cosas, sino en concreto al hecho mismo de la transexualidad, que también, por cierto, es una palabra que cada vez uso menos. O sea, me gusta transexualidad porque tiene la componente esta de sexo y de sexualidad, que es el ámbito en el que trabajamos los sexólogos, pero que da a entender que hay un tránsito, por decirlo así, que hay un cambio en el sexo de las personas, ¿no? Y sin embargo, lo que nos encontramos es con que si hay un cambio es el cambio de mirada de los demás, pero que esa persona, ese niño, esa niña, ese chico, esa chica, ese hombre, esa mujer, pues siempre ha sido quien es, que ahí no ha habido cambio, que lo que ha habido es un cambio, sí, quizás en la apariencia, sí, en la mirada de los demás, pero desde luego no ha habido ese cambio en la vivencia y la biografía de esas personas. Lo han podido manifestar cuando han podido, pero desde luego si hablamos de cambio en el sexo, en la sexualidad de algunas personas, y reitero,
considerando que el sexo no es lo que tenemos entre las piernas y no es lo que hacemos con lo que tenemos entre las piernas, sino hace referencia a esa vivencia biográfica de quiénes somos y quiénes hemos sido desde siempre, pues desde luego quizás también el propio concepto de tránsito en cuanto a la sexualidad o en cuanto al sexo, pues quizás habría que matizarlo, ¿no? Pero quizás es un debate también incluso del uso del lenguaje que nos queda quizás muy lejos. En todo caso, en otros países, como por ejemplo la pionera en esto fue Argentina, Argentina en el año 2012 eliminó las exigencias médicas y psiquiátricas para que a alguien se pudiera cambiar su documentación en el registro, ¿no? Tenemos casos contados, y es verdad que echa la ley, echa la trampa, tampoco lo voy a negar yo. Desde luego siempre se abren ahí algunas posibilidades, pero tenemos casos que se pueden contar con los dedos de una mano de hombres que han pasado a ser legalmente mujeres para mofarse, para escaparse de delitos y de condenas de violencia a su pareja o expareja mujer. ¿Por qué? Bueno, primero, porque alguien que haga eso se puede enfrentar a cometer un fraude de ley, que es un principio, o sea, las leyes se hacen precisamente con un objetivo y para evitar que haya fraudes de ley. Si hay fraudes de ley, pues evidentemente a esa persona le puede caer pues su correspondiente sanción por un delito que es bastante grave. Punto número 2, porque además lo que nos encontramos es que quien haga eso, es decir, un hombre que pase a ser legalmente una mujer y que se le permita hacerlo, pues lo que se va a encontrar es con una experiencia que muchas personas en condición de transexualidad se han encontrado. Es decir, que alguien aparece en el banco, que aparece en un puesto de trabajo, que aparece en el cole con una documentación determinada y que cuando su cuerpo, cuando su apariencia no corresponde con esa documentación, se le pone en cuestión en todos los órdenes de la vida. Imaginaros un hombre que aparece pues en el banco, por ejemplo, a hacer un trámite, que tiene una documentación donde dice que se llama, no sé, María, o que aparece en un trabajo, ¿no?, diciendo que se llama María, pues quizás, sobre todo en el caso del banco, o por ejemplo a la hora de coger un transporte de larga distancia, un avión también, son casos habituales, se le va a poner en duda, desde luego, que sea una mujer y que esa documentación sea suya, y quizás se le estará incluso acusando de algún tipo de suplantación de identidad. Esto es algo que las personas en situación de transexualidad habitualmente han sufrido hasta que se han podido cambiar la documentación, y que esos hombres que pretenden delinquir para hacer pues maltrato a mujeres, pues van a tener que pasar el cuestionamiento de quiénes son al enseñar su documentación en cada uno de los órdenes de la vida donde van a tener que enseñar esa documentación. Punto número 2, porque además, y esto creo que sí es una cuestión de seguridad jurídica, en el propio texto de la ley aparece que a quien cometa delitos de violencia de género se le va a aplicar pues la sanción correspondiente y la jurisdicción correspondiente a el sexo legal que tenía cuando sucedieron esos hechos. Y punto número 3, y esto es una cosa como muy práctica, el perfil de los hombres maltratadores, el perfil de los hombres abusadores, pues es un perfil que además hay múltiples estudios que lo corroboran, que tiene un alto componente de misoginia. Bueno, todo el componente de misoginia. Imaginaros a un hombre misógino siendo identificado todo el tiempo con esa documentación en el espacio público como una mujer.
pues desde luego parece poco probable que alguien que sea misógino tenga que ser identificado todo el rato como aquello con lo que no quiere ser identificado. Y por tanto, pues eso nos da un resultado como por ejemplo pues, el recorrido que ha tenido una ley de estas características, ¿no? Donde alguien puede modificar su partida de nacimiento y su mención de sexo registral, que no hay muchos casos donde haya hombres que hagan este procedimiento para pasar a ser legalmente mujeres. Otra de las cuestiones, que es la que tiene que ver con el tema de los niños y de las niñas, el objetivo principal es que estos niños y estas niñas, que como bien decía, tienen una genitalia no correspondiente con lo mayoritario, que haya alguien que esté pensando en que esto es una cuestión que están fomentando los padres y las madres. La experiencia de muchísimas madres y muchísimos padres es que precisamente cuando han visto que tenían un niño en lugar de una niña, o tenían una niña en lugar de un niño, pues lo que han intentado es decir, no te preocupes, si no pasa nada, aceptamos que seas una niña, tú nos dices que eres un niño, pero puedes ser una niña y puedes ser todo lo masculina que quieras, o puedes ser un niño y todo lo femenino que quieras, pero cuando realmente la biografía de estos niños y de estas niñas, y ellos por su propia boca expresan que no son niñas masculinas sino que son niños, y no son niños femeninos sino que son niñas, pues desde luego el relato de tantas y tantas y tantas familias es que en el momento en el que eso ha tenido una aceptación en la familia, pues ese niño y esa niña ha sido muchísimo más feliz. Por tanto, una futura ley que contemple que se permita a estos niños y a estas niñas modificar su documentación para que no tengan tampoco problemas en el espacio público o en el momento en el que tengan que enseñar su documentación, pues ese es el objetivo de una ley de estas características. Por supuesto que también se ha hablado, por ejemplo, muchísimo de que esto va a habilitar que a niños y a niñas en esta situación se les apliquen medicamentos irreversibles, ¿no? Y en concreto se hacía referencia al tema del bloqueo hormonal. Bueno, el bloqueo hormonal no es una cuestión que esté inventada para los niños y para las niñas con esa condición de transexualidad. El bloqueo hormonal se lleva aplicando muchísimo tiempo, por ejemplo, en pubertades precoces, donde hay indicadores, donde, por ejemplo, una niña de 8 años tiene una primera menarquia, pues una primera menstruación, pues eso se para, se le aplica un bloqueo hormonal hasta que esa niña pues tenga más edad y por tanto permitirle, por ejemplo, un mayor desarrollo óseo y un mayor periodo en fase infantil, como pueden tenerlo el resto de sus compañeros sin que haya una pubertad adelantada. O, por ejemplo, en aquellas personas, en aquellas mujeres sobre todo, que tienen un nivel de hirsutismo, que tienen gran pilosidad corporal, pues evidentemente el aplicar el bloqueo hormonal lo que hace es que ese desarrollo de pilosidad se retrase, pero no son los únicos casos. También tenemos los casos, por ejemplo, los famosos casos donde a gimnastas rítmicas, deportistas de élite, no sé si recordáis la imagen, pero hay muchachas de 22, de 23 años cuya imagen corresponde a una niña de 12 años. Bueno, pues evidentemente hay una cuestión también de aplicación de bloqueo hormonal ahí. Por tanto, esto del bloqueo hormonal, que no es sino retrasar la aparición de la pubertad, es una cuestión que lleva aplicándose durante muchísimo tiempo, más o menos acertadamente, ahí no me voy a meter, pero en otro tipo de condiciones. Y por tanto no es algo, voy a ir terminando ya porque me estoy pasando de tiempo, diseñado para los niños y las niñas en situaciones de transexualidad, sino al contrario. Por supuesto que si estas otras casuísticas y estas otras situaciones no han tenido, pues digámoslo así,
condicionantes a la hora de que se les apliquen, incluso a la hora de dejarlos y tener un desarrollo puberal correspondiente a través del desarrollo de sus caracteres sexuales que su organismo produce de manera endógena, o sea, es decir, sin ningún tipo de intervención más, ¿no? Que se les ha bloqueado y en un momento dado se les deja de bloquear y su cuerpo se desarrolla. O bien, por ejemplo, en el caso de muchas mujeres hirsutas, o también de aquellos hombres que pueden desarrollar cosas como la ginecomastia, el desarrollo de pechos, etcétera, etcétera, y que no están en una condición de transexualidad, a través de la hormonación cruzada, a través de un proceso hormonal, pues han seguido con sus vidas. El bloqueo hormonal per se es un stop en el plano fisiológico y no implica nada irreversible, que es un poco lo que se ha venido a decir. La irreversibilidad viene más posteriormente y además una irreversibilidad, bueno, habría que ver de qué irreversibilidad estamos hablando, pero en todo caso eso sería más en la parte no del bloqueo hormonal, que es lo que se les aplica a las niñas y a los niños, bueno, o no tan niñas y tan niños, es decir, a alguien que llega a una fase de la pubertad y que luego, pues si alguien decide seguir con una hormonación cruzada, pues es ahí donde se desarrollarían otro tipo de caracteres sexuales, pero desde luego no es una ley que vaya enfocada a que a alguien se le apliquen indiscriminadamente procesos o sin medicación, como puede ser un bloqueo hormonal, que sea algo irreversible. Me he quedado con las ganas de hablar del deporte, pero quizás, y también de las de transiciones, las famosas de transiciones, ¿no? Que se dice que hay un montón de niños y de niñas que llegan a la pubertad y ya como que reniegan de ser niños y de ser niñas y que desisten, y que entonces hay un montón de estos niños y de estas niñas que en realidad son, pues eso, ¿no? En vez de ser niños son niñas masculinas y en vez de ser niñas son niños femeninos. Termino con esto, lo prometo. Tengo un estudio que es uno de los primeros que se ha hecho con datos en nuestro país, en España, que es un estudio de la Universidad Miguel Servet de Valencia, durante 10 años, a ver si lo encuentro, durante 10, no, durante más, han estado recogiendo casuística de pacientes que atendían pues precisamente en su unidad, y básicamente a la conclusión que llegaron, esto yo lo tuve que pagar, porque hay que pagar para tener este documento que es de pago, pero también os lo puedo dejar porque creo que es bastante clarificador. Hablan de una muestra, luego ponen una serie de casos que relatan, pero hablan de una muestra de alrededor de 800 personas, y de los cuales, pues quienes han dicho, oye, que inicié un proceso, yo decía que era una chica, pero soy un chico realmente, ¿no? Pues estamos hablando de de 7 personas de 800. Entonces también digo, porque ya empezamos a tener una serie de números en nuestro país y de investigaciones. Hay otra investigación también de la Universidad del País Vasco que vienen un poco a desmentir toda esta historia de las de transiciones, y que en todo caso una de transición no es un paso atrás en la vida. La vida sigue, nuestras biografías sexuadas siguen y adquieren matices, pero quizás es una cuestión más de que uno de los problemas a la hora de extender y entender incluso que quienes somos viene de afuera hacia adentro, ¿no? Y que esto va de modificar la forma de vestir o de presentarse ante la sociedad, o de utilizar maquillaje o ciertos ropajes, o de hacerse ciertas intervenciones, pues bueno, lo que demuestra precisamente es que esto no va de nada de eso, que eso más o menos lo hacemos todo el mundo, estemos en una situación de transexualidad o no. De lo que va precisamente es de una vivencia íntima e interna, y que bueno, que puede haber algunas personas que sí, que pueden
pues es una de las casuísticas que pueden decidir, oye, lo tengo claro, a mí en un momento dado pensé que yo era una niña, pues oye, pues resulta que no soy una niña, que soy un niño o que soy un chico o que soy una chica. Pero en todo caso, la gran mayoría de personas que han pasado, por ejemplo, por este estudio de la Universidad de Miguel Servet, perdón, del Hospital Miguel Servet de Valencia, una muestra de 800 personas, pues que sean 7, yo creo que es un dato bastante significativo acerca del supuesto fenómeno de las de transición. Cerramos ya está, lo siento. Y este informe sí que me gustaría, porque es del año, o sea, se publicó en junio de 2021 y creo que es como bastante significativo, ¿no? Yo os lo comparto, sí, lo compartimos. y lo compartís con las personas asistentes o con la asociación, pues si lo quiere repartir también a sus socios y a sus socios. Vale. Bueno, pues nada, me dejo de protocolos, ¿no? Porque tenemos poco tiempo, ¿no? Vamos a coger palabras y decir que hacia las 10 menos cuarto tenemos que cerrar, bueno, pues para que el personal, ¿no?, que trabaja en el centro pueda cumplir con su horario, podamos hacerle cumplir con su horario. Así que venga, recojo palabras, a ver cómo me arreglo, que no conozco. ¿Queréis cada uno sus nombres? Eso, sí. Bueno, pero si estaba apurando y ahora resulta. Bueno, pero siempre eso. Sí, siempre pasa así. Isabel. ¿Ya? Sí, porque no tengo más. Isabel. Sí, por favor. Sí, que Bueno, da igual. no, que ya vale. si no hay para que se lo Ya está, no, ya está. Ay, ¿así? Ahí, así. Lo que pasa es que tienes que pagarlo mucho. Vale, es que a mí me interesaba lo del deporte. Si Lo del deporte, sí. Pues mira, a ver, lo del deporte, que es verdad que también se ha discutido mucho sobre esto, ¿no? A ver, una ley, primero, en la ley que ha pasado el trámite, que ha pasado el filtro del Consejo de Ministros y que ahora mismo se está trabajando en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso, es verdad que no habla demasiado sobre esta cuestión. Se está trabajando otra ley, o la actualización de una ley, que es la ley del deporte, y que en todo caso se ha puesto mucho el foco en el deporte primero de competición. Es verdad que hay diferentes planos en lo que le llamamos el ámbito deportivo, ¿no? O sea, está el ámbito más del deporte como relación, el deporte que enseña valores, ¿no?, como el trabajo en equipo, del deporte de base, ¿no?, el que no es un deporte de élite profesional de competición. Bueno, yo desde luego en mi experiencia profesional he podido asistir a diferentes clubes, por ejemplo en Donosti, que es la ciudad, que es mi ciudad, ¿no?, la ciudad donde vivo, tienen mucha solera el remo, las regatas, las estropadas, como le llamamos allí, y se han hecho procesos donde alguien que había entrado aparentemente como una niña, pues ha dicho que es un niño, y desde luego que así tenemos varios casos donde no ha habido ningún tipo de problema. Si ponemos el foco en el deporte competitivo, hay casos como por ejemplo el de la famosa atleta sudafricana, que no es una atleta que haya nacido con pene y con testículos, sino que su propio organismo, ¿no?, porque hay casos así, genera una testosterona, bueno, pues más alta de lo habitual en mujeres. Por supuesto, esta mujer no deja de ser una mujer por generar más testosterona a su cuerpo. Yo creo que, vamos, se la ha puesto en duda, pero creo que nadie lo debería de poner en duda. Ella es una mujer. Bueno, de hecho, no se la ha puesto tan en duda porque tenía vulva, precisamente, ¿no? Pero en todo caso, a esta le aplicaron, y esto no depende de ninguna ley del deporte, porque esta señora, Caster Semenya, es una competidora internacional
y ahí entran los organismos internacionales del deporte en juego. Lo que están diciendo los organismos internacionales del deporte y lo que le dijeron a esta señora Caster Semenya era que se tenía que dopar, porque eso es lo que se le obligó, a doparse, a tomar una medicación obligatoria, en este caso para cortar la síntesis de la testosterona en su cuerpo. O bueno, no me voy a enrollar, pero hay un proceso por el cual la dihidrotestosterona, que es otra molécula, se transforma en testosterona efectiva en el cuerpo, y para eso tienes que tener también, no es suficiente con que tengas un montón de testosterona en el cuerpo, porque la testosterona en el cuerpo, sin los receptores de la testosterona correspondientes, no hace nada. Este es el caso, por ejemplo, de las personas que tienen síndrome de insensibilidad a los andrógenos. La famosa, supuestamente, Anne Igartiburu, que se ha dicho mucho, que, ¿no? Que es... que tiene cromosomas XY y que es estéril y tal y cual, o se dice de Charlize Theron. Bueno, no sé si es verdad esto o no, pero en todo caso, esas personas, esas mujeres, pueden tener mucha testosterona en su cuerpo, pero si no tienen los receptores de la testosterona, pues esa testosterona, digámoslo así, que pasa inadvertida y no hace efectos en el cuerpo. Bueno, en el caso de Caster Semenya, evidentemente sí tienen los receptores de la testosterona y ha hecho efecto. Pero lo que digo es, a esta señora que tiene unas cualidades excepcionales para el deporte en el que compite, a lo que se le ha obligado es a doparse y a convertirse en alguien más mediocre, realmente. Y mientras no lo ha hecho, ha permanecido fuera de circulación. Esto estamos hablando de una persona que no tiene pene, que no tiene testículos y que no está en una situación de transexualidad. Sin embargo, nadie se ha puesto a mirar las ventajas competitivas que pueden tener alguien que ha batido todos los récords mundiales, como puede ser Usain Bolt. Usain Bolt ha batido todas las marcas, todos los récords como velocista, y sin embargo, precisamente porque es un hombre, y parece que los hombres en el deporte competitivo no tienen techo, pues a este señor no se le ha puesto en solfa, ni se le ha eliminado, ni se le ha investigado a ver qué característica especial tiene su organismo para, pues no sé, para decirle que tiene que competir a un nivel más bajo o que se tiene que dopar para ser menos bueno o menos Usain Bolt de lo que es, ¿no? Por tanto, yo creo, y es verdad que es una cuestión compleja, no lo voy a negar, pero creo, otra reflexión antes de lo del creo. Muchas veces nos estamos basando en el deporte pensando que el único factor del deporte de competición es la fuerza y la fuerza explosiva. Según eso, parece que deportes como la gimnasia rítmica o no sé, o otro tipo de deportes donde, por ejemplo, la característica es la capacidad de flexibilidad y no la fuerza explosiva, pues parece que no serían tan deportes, o pareciera que, por ejemplo, si una mujer que ha nacido con pene está compitiendo ahí, pues llevaría todas las de perder con sus compañeras, pero de esto tampoco se está hablando, ¿no? Parece que el deporte solo se está enfocando en aquel deporte cuya característica principal es la fuerza explosiva. Y hay deportes donde las características principales pueden ser de otros muchos tipos. Y creo que cuando hacemos un análisis del deporte hay que tener en cuenta todo eso, no solo la fuerza explosiva. Por supuesto que en los deportes donde la fuerza explosiva sea la característica principal, pues eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero hay muchísimos otros donde las características principales no versan sobre la fuerza y en concreto sobre la fuerza explosiva. Entonces, yo lo que digo es, y ahí sí voy a lo del creo, que nos tenemos que plantear que frente a estas realidades que vienen apareciendo y que se están integrando con mayores o menores dificultades en el deporte, que no hay tanta problemática en el deporte de base, en el deporte pues eso, de equipo, donde se generan una serie de valores, pero que no son ni de élite, ni hay dinero en juego, ni que son de competición, pero en esos
en los que sí lo son, creo que se nos presenta una oportunidad para, por ejemplo, imaginar otras categorizaciones, otras categorías que no solo sean la categoría masculina y la femenina. Creo que se plantean posibilidades a la hora de plantear más deportes mixtos. Creo que se plantean posibilidades a la hora de clasificar a las y a los deportistas, pues quizás no solo por si son hombres o por si son mujeres, no lo sé. En el ajedrez, por ejemplo, no se clasifica a quien juega al ajedrez por si es hombre o por si es mujer, ¿no? Sino por otro tipo de características. No digo que sea fácil, creo que es un reto el del deporte. Creo que que hay que contemplarlo como una oportunidad, y creo que es una oportunidad también para ser creativas y para ser creativos y para inventar nuevas categorías, más que para excluir a deportistas que siendo válidas, que siendo válidos, pues no encuentran su lugar, ¿no? Porque tienen unas características que no son las de la mayoría. Y por supuesto eso sin quitar que, por supuesto, el deporte femenino tiene que seguir, porque muchas mujeres también se han visto excluidas como teniendo las características y las capacitaciones súper adecuadas de ser deportistas profesionales de élite y tener una carrera reconocida, ¿no? Que una cosa no quita la contraria. Donde Marina, sí. Sí, pues ya lo sé. Gracias. Más que una pregunta es una reflexión que me viene al hilo de la charla. En un momento mencionabas que todos estos debates están dando también mucho en un cierto feminismo, y es una reflexión que me gustaría a mí hacer, porque todos estos peligros que se le ven a la futura ley trans, por poner, acoto, muy pequeño, esto que estamos hablando del deporte y de los deportistas de élite, son deportistas de élite de los que estamos hablando, que se plantean que se han cambiado de sexo precisamente no con unas leyes de libre, de libre cambio registral, sino con leyes más duras. Es decir, yo no creo que nadie pase por eso simplemente para hacer trampa en el deporte o en otra cosa, pero a lo que voy. Todos los peligros supuestos de la nueva ley trans parecen eso de que se van a aprovechar en el deporte, de que se van a meter en los baños para mirar mujeres, de que se van a meter en los módulos femeninos de las cárceles para violarlas. Todo eso son peligros, y además siempre refiriéndose a como si todos los hombres fueran peligrosos y estuviesen dispuestos, como decíamos, a registrarse como mujeres para hacer maldades. Parte yo creo que de un concepto de eso, de que el hombre es enemigo. Nunca en esos análisis se habla de las mujeres trans, de los hombres digo al revés, perdón, que me estaba liando, de las mujeres que transitan, que son hombres, vaya. Eso ya da un margen de tal. Y luego, esto llega como todo de las redes, es que no hay datos. O sea, a mí que me vengan contando que no sé qué prisión de Virginia, de no sé dónde, uno que era una mujer que decía que era muy bien y violó. Vamos a ver, lo que tenemos es la realidad, que en España, afortunadamente hubo que cambiar la ley penitenciaria y se puede elegir módulo, porque lo que había eran miles de violaciones a las mujeres que estaban en cárceles de hombres. Digo, la veneno, porque todos sepáis a lo que me estoy refiriendo. Sí. Y eso sí es una realidad. Y lo otro son fantasmas, cosas a las que podemos eso, pero vamos, yo insisto, y todas las de la misoginia. Primero, yo no creo que los hombres en general sean perversos y vayan a aprovecharse de una ley para hacerlos mal, ¿no? Eso, uno. Y dos, mira, aunque fuese un 1 por 10.000 que usase de manera fraudulenta esta ley, ya lo daba por bien servido si ese otro 1% que lleva sufriendo un montón de tiempo para conseguir verse representado como lo que es, lo logra con más facilidad. Yo, solo una cosa, cuando se plantea esta posibilidad, nos podríamos plantear la posibilidad contraria. ¿Por qué todas las mujeres, oye, vayamos al registro y pasemos a ser hombres?
y destrocemos el patriarcado desde dentro, ¿no? Destrocémoslo desde dentro, rompamos los techos de cristal, la brecha salarial, que nos empiecen a pagar igual que a ellos, o sea, digo, porque si se abre esa posibilidad, se abre la contraria. Entonces, bueno, creo que con un poco de humor, porque evidentemente ninguna nos vamos a ir al registro a poner que somos hombres, porque esto no va a producir automáticamente que se acabe la brecha salarial, pero te quiero decir que según esa posibilidad, pues se abre la otra también, ¿no? Entonces, bueno, pues, completamente de Aquí, acuerdo. detrás de Kiko, tú. Tú, la del... Yo quería preguntar, ¿por qué la ley se está tramitando con urgencia si todavía hay 3 o 4 puntos que son bastante, bueno, provocan bastante conflicto en determinados sectores? ¿Por qué se tramita con urgencia y no se da más tiempo al debate? Pues sí. Perdona, al debate más público y más visible, porque oyes de lo que opináis unos y otros, si en círculos hay que estar, bueno, dentro de ello, para estar bien informado. Entonces, pues yo creo que es una ley importante que va a repercutir sobre mucha gente, sí, sobre mucha gente opino yo, vale. y que tendría que dar más visibilidad públicamente, como se da importancia a otras leyes que se supone que tienen una gran implicación social. Pues la respuesta, a ver, yo no te sé decir el por qué se va a tramitar de urgencia, aunque me la puedo imaginar. O sea, la respuesta creo que es bastante lógica y es: la legislatura se va a acabar. La legislatura se va a acabar. En la siguiente legislatura, pues desde luego, si aparecen fuerzas extremadamente conservadoras, no va a haber ni siquiera posibilidad de hacerlo. Yo no me estoy posicionando, no, o sea, no sé cuándo han empezado, de hecho, los trabajos en el seno de la Comisión de Igualdad. Juraría que si se aprobó en el Consejo de Ministros a muy finales, si no recuerdo mal, el 29 de junio de 2022, o sea, este 29 de junio, y luego teniendo en cuenta que en julio hay actividad, pero es verdad que van a medio gas, supongo que esos trabajos en el seno de la Comisión de Igualdad habrán empezado en serio, en septiembre, porque agosto es inhábil. Entonces, yo me imagino que la respuesta a eso tiene que ver con que se acabe la legislatura y no haya una protección hacia las personas, pues, en esta condición de transexualidad aprobadas, porque con un posible futuro gobierno con elementos ultraconservadores, pues eso no sería posible. Con respecto a las afecciones, bueno, yo lo primero, he intentado no exponer, o sea, sí que en la última parte he expuesto opinión sobre cuestiones que se están debatiendo, que para mí son bulos. Todos esos hombres que se van a convertir legalmente en mujeres, yo les doy la categoría de bulos y por tanto ahí sí he expresado mi opinión, pero las cosas que he intentado describir, que son complejas, que las he intentado describir de una manera muy sencilla para que alguien no tenga que estudiarse 2 años de un máster de sexología o una especialización, esto ya sí no son opiniones, o sea, son cosas contrastables en bibliografía de referencia como las que os he mencionado, eso sí. Entonces ahí sí que no estaba hablando de opinión. Yo también, y ahora sí voy a emitir una opinión, pienso que esta ley, en el fondo, y si tenemos una buena base, que creo que la hay, que tiene que haber una serie de enmiendas, también lo creo, personalmente, y esto también es una opinión. Creo que si se hace un buen trabajo debería de repercutir en la gente en la que tiene que repercutir para conseguir una mayor y cada vez más una plena integración en la sociedad. Cuando se habla, por ejemplo, de que esto podría acarrear la consecuencia de las políticas de protección hacia las mujeres, o por ejemplo, de la imposibilidad de tener
datos y de tener casuísticas, ¿no? Porque pareciera como que todo el mundo va a poder acudir al registro y, bueno, y cambiarse la mención de nombre y de sexo. Bueno, lo primero, esto según la propuesta actual no es así, es decir, tiene que haber una primera ratificación en el registro y después de un periodo de alrededor de 3 meses tiene que haber una segunda ratificación, por lo tanto hay documentación por escrito que queda como rastro. Y punto número 2, no desaparecen los sexos porque no desaparecen las menciones de sexo y por tanto desde los registros sí se pueden obtener datos para hacer esas políticas. Bueno, pues no hay más palabras por ahí, con lo cual pienso que vamos a proceder al cierre del acto, dándote las gracias por la conferencia. Yo entiendo que esclarecedora y magnífica, también por el debate sano y sereno, aunque un poco corto. Y... Lo siento, de verdad. Y que sepáis que este PowerPoint tiene, pues eso, 155 páginas. Ya, madre mía. O sea que yo me quedaba en las 50. Entonces, bueno, te voy a dar medio minuto, ¿no? Para que cierres el acto, ¿no? Para que vale. una palabra, una frase, o que nos digas, bueno, si este tipo de actos te parece que merecen la pena, bueno, qué impresión tienes, ¿no? De lo que hoy viste y escuchaste aquí, y luego ya seguidamente intervendrá Kiko, que nos dirá cuál va a ser la próxima actividad de Cauce, ¿no? Pues bueno, yo lo primero que estoy impresionada de que un viernes que hemos empezado a las 8 de la tarde hayáis venido, teniendo en cuenta que ¿no? el fin de semana y el viernes por la tarde pues se abran tantas posibilidades, o sea que yo lo primero que os quiero es agradecer vuestra presencia, que denota un interés sobre la cuestión, y muchísimas gracias por haberme invitado y por tener esta plataforma para explicar. Pues yo creo que me gustaría que nos quedáramos con una idea muy sencilla. El sexo, los sexos, el sexo que somos, es mucho más que genitales y cromosomas, es mucho más que la cultura o los estereotipos que nos intenten inculcar y acotarnos en esos estereotipos, y sobre todo los sexos que somos no es una cuestión que versa sobre los caprichos o las elecciones, sino que, como decía, es una vivencia biográfica, íntima y que va de dentro hacia afuera. Creo que eso es el... Primero, felicitar a toda la mesa y particularmente a la sexóloga Xole por efectivamente esta explicación que yo creo que ayuda a entender más desde el punto de vista del sexólogo, en este caso la sexóloga, como eres tú, el tema del propio sexo de cada uno, tanto femenino como masculino. Muchas gracias por tu intervención, por la intervención de Esmeralda, también socia de Cauce, y por la presencia del Ayuntamiento de Langreo en este acto, ¿no? Bueno, como es habitual, yo os voy a comentar ya el próximo acto. Es un acto también muy innovador, Va a venir a hablar alguien del Entrego, un profesor que está dirigiendo en este momento el Centro de Computación Cuántica de León, que vive en La Felguera, es un socio de Cauce, que se llama Álvaro Fernández, y va a hablarnos de eso, es decir, la alta tecnología, el título, os digo el título, la alta tecnología, el caso de la supercomputación cuántica y su influencia en nuestra vida diaria. Vamos a ver, este hombre, que es algo familiar mío, y alguna gente lo conoce, vive aquí en Langreo, está yendo a León, y es la persona que más relaciones tiene hoy en este país con Cataluña, que es sobre supercomputación quien más adelantado está en este país. Entonces,
De hecho, el director del Centro de Supercomputación de Cataluña, con el que tiene distintas relaciones, no solamente con España, sino también ha visitado fuera de España con este hombre, con el catalán, de hecho, está negociando la posibilidad de que los instrumentos de gran almacenaje de supercomputación que hay en Barcelona, al renovarse ahora, puedan venir para Asturias, ¿no? Bueno, hasta luego. Vale. Entonces, os quiero decir que hoy hablamos de un tema interesante, innovador, totalmente... no tan nuevo. Digo innovador, digo para la mayoría, porque efectivamente en determinados círculos eso es todavía efectivamente muy conocido, ¿no? Pero la mayoría de la población, como decía la compañera esta, el otro día salía unos comentarios en varios periódicos en el que se decía que efectivamente hay una plataforma en el que están exigiendo una mejora de determinadas cosas, que a mí me parece muy bueno, dentro del campo feminista, porque ahí está el peligro. Yo creo que el peligro más real es en un mundo feminista que ya hubo la ocasión, hace 2 años, la primera ruptura en las movilizaciones, y este problema puede traer también otra ruptura en el movimiento feminista, que no lo deseamos, que no quiero. Efectivamente, yo creo que el conjunto de la ley va por buen camino, pero esperemos que efectivamente sea así. Entonces, igual que este tema es muy interesante, muy actual y va a ser ley, el tema de la computación cuántica es algo que nos va a generar, según este hombre, un cierto bienestar a nuestra vida diaria. Bueno, pues os dejo con esa frase de él. Vale, muchas gracias.